Buenas noches a todos. Esta noche vamos a hablar de un tiempo en el que nuestros antepasados eran tan fuertes que podrían haberles ganado a ustedes en un pulso con una sola mano, mientras se preguntaban por qué eran tan frágiles. Vamos a hablar de los neandertales. Olviden la imagen del cavernícola encorvado. La realidad es que estos gigantes tenían cerebros más grandes que los nuestros y músculos que harían llorar a un culturista moderno. Ellos fueron los verdaderos reyes de la edad de hielo. Así que, antes de que se sientan inadecuados por su propia constitución física, tómense un momento para darle like al video y suscribirse. También comenten su ubicación y la hora. Me encanta ver esa mezcla. Ahora, bajen las luces y prepárense para conocer a la familia más impresionante y trágica de la historia humana. Durante cientos de miles de años, reinaron en Europa, prosperando en paisajes que nos matarían en días, cazando bestias masivas con nada más que lanzas de madera y su pura fuerza. No eran solo otra especie humana, eran verdaderos monstruos de la naturaleza, los neandertales. ¿Creen que son fuertes? No son nada comparados con ellos. El neandertal promedio podría aplastarles la mano sin siquiera intentarlo. Sus huesos eran más gruesos, sus músculos más densos, su poder más allá de cualquier cosa que los humanos modernos pudiéramos entender. Y durante años pensamos que solo eran cavernícolas primitivos, brutos encorvados que no podían igualar nuestra inteligencia o adaptabilidad. Pero esa historia era falsa. Completamente falsa. Descubrimientos recientes han destrozado por completo todo lo que creíamos saber sobre estos antiguos humanos. No solo eran físicamente superiores a nosotros en casi todos los aspectos, sino que sus cerebros eran más grandes que los nuestros. Fabricaron herramientas complejas, controlaron el fuego, crearon arte y sobrevivieron a condiciones extremas que habrían diezmado a las poblaciones humanas modernas. No solo sobrevivían, prosperaban en algunos de los entornos más duros que la Tierra haya producido jamás. Entonces, ¿qué los hizo especímenes físicos tan extraordinarios? Y si eran tan notables, ¿por qué ya no están aquí? ¿Por qué desaparecieron mientras nosotros prosperamos? Las respuestas van a desafiar todo lo que creen saber sobre la evolución humana. La historia de los neandertales comienza hace unos 400.000 años, cuando una población de antiguos humanos quedó aislada en Europa durante un gran periodo glacial. Al ser separados de otros grupos humanos en África, estos europeos comenzaron a evolucionar rasgos distintivos que los harían perfectamente adaptados a las brutales condiciones de la Europa de la edad de hielo. Sus cuerpos se hicieron más robustos y más potentes, no porque fueran primitivos, sino porque se estaban convirtiendo en máquinas de supervivencia especializadas. Cuando miramos un esqueleto de neandertal, lo primero que llama la atención es la pura robustez de sus huesos. Sus huesos eran significativamente más gruesos y densos que los nuestros. Un fémur de neandertal, el hueso del muslo, podría soportar fuerzas que romperían la pierna de un humano moderno como una rama. Sus brazos y piernas muestran sitios de inserción muscular masivos, áreas donde sus poderosos músculos se conectaban al hueso. Los científicos que estudian estos puntos de inserción pueden decir que los neandertales tenían bíceps, tríceps y músculos del antebrazo extremadamente fuertes. Pero no era solo que fueran más fuertes. Todo su cuerpo estaba construido de manera diferente. Tenían pechos en forma de barril que eran mucho más anchos que los nuestros, especialmente en la parte inferior de la caja torácica. Sus pelvis también eran más anchas, creando un centro de gravedad más bajo que los habría hecho increíblemente estables y poderosos. Cuando miran un cráneo de neandertal, notan de inmediato el masivo arco superciliar sobre los ojos.
Esto no era solo para mostrar. Esta proyección ósea ayudaba a sostener su cara más ancha y proporcionaba protección adicional para sus ojos. Sus narices eran significativamente más grandes que las nuestras, con fosas nasales más anchas y un puente más pronunciado. Esto no era un rasgo aleatorio, era una adaptación sofisticada a la vida en el frío. Una nariz más grande, con más superficie interna, les permitía calentar y humedecer el aire helado antes de que llegara a sus pulmones. Esto prevenía el tipo de daño por frío que los humanos modernos sufrirían en condiciones similares sin ayuda tecnológica. Su estructura facial también presentaba senos paranasales más grandes, lo que ayudaba aún más a calentar el aire inhalado. Estas no eran características primitivas, eran adaptaciones avanzadas que permitieron a los neandertales prosperar en entornos que matarían a la mayoría de los humanos modernos. Su mandíbula era otra maravilla de la evolución. Los neandertales no tenían barbilla. Su mandíbula simplemente se curvaba hacia atrás desde los dientes, sin el saliente prominente que tenemos, pero lo que les faltaba en barbilla lo compensaban en fuerza de mandíbula. Su mandíbula inferior era más gruesa y fuerte que la nuestra, capaz de generar una enorme fuerza de mordida. Los patrones de desgaste en sus dientes nos dicen que usaban con frecuencia su boca como una tercera mano, sosteniendo pieles de animales u otros materiales mientras trabajaban en ellos. Estos dientes también eran diferentes. Sus incisivos, los dientes frontales, eran más grandes y mostraban patrones de desgaste distintivos, diferentes a cualquier cosa que se vea en los humanos modernos. Algunos investigadores creen que usaban regularmente sus dientes frontales para agarrar y tirar de pieles de animales durante su preparación, algo que ningún humano moderno sería capaz de hacer sin dañar rápidamente sus dientes. Todas estas diferencias anatómicas se suman a una sola conclusión. Los neandertales eran centrales eléctricas. Pero, ¿qué tan fuertes eran exactamente? Los científicos han utilizado los sitios de inserción muscular en los huesos de los neandertales para estimar su fuerza en relación con los humanos modernos. Y los resultados son asombrosos. El neandertal promedio, probablemente Zappa, tenía una fuerza en la parte superior del cuerpo al menos una vez y media mayor que la de un hombre moderno típico. Algunas estimaciones sugieren que la fuerza de sus brazos podría haber sido el doble que la de incluso los atletas modernos entrenados. Su fuerza de agarre habría sido algo fuera de las listas para nuestros estándares. Un hombre moderno tiene típicamente una fuerza de agarre de alrededor de 80 a 120 libras de presión. El neandertal promedio, probablemente más de 200 libras de fuerza de aplastamiento en cada mano. Habrían podido aplastar fácilmente objetos que requerirían que los humanos modernos usaran herramientas. Este extraordinario poder físico no era solo para mostrar, era esencial para su estrategia de supervivencia. A diferencia de los grupos humanos posteriores que desarrollaron armas de proyectiles especializadas que podían matar a distancia, los neandertales eran cazadores de combate cuerpo a cuerpo. Fabricaban lanzas pesadas diseñadas no para ser lanzadas, sino para ser empujadas directamente en grandes presas peligrosas a quemarropa. Piensen en eso por un momento. Los neandertales cazaban animales como rinocerontes lanudos, osos de las cavernas y mamuts, bestias masivas que podían matar fácilmente a un humano, y lo hacían de cerca y en persona. No era porque no pudieran concebir mejores métodos de caza. Era una estrategia deliberada que aprovechaba sus fortalezas físicas y estaba perfectamente adaptada a los entornos en los que vivían. La evidencia física de esta estrategia de caza de alto riesgo está escrita en sus huesos. Los esqueletos de neandertales muestran patrones de lesiones que se han comparado con los que se ven en los jinetes de rodeo modernos.
Tienen fracturas curadas distribuidas por todo el cuerpo, especialmente en la cabeza, el cuello y la parte superior del cuerpo. Exactamente el patrón que uno esperaría de los encuentros cercanos con grandes animales peligrosos. Un estudio encontró que alrededor del 80% de los adultos neandertales mostraban signos de al menos una lesión curada significativa. El ejemplo más famoso es el del viejo de la Chapelle-aux-Saints, un neandertal que vivió hasta aproximadamente los 40 años, una edad avanzada para los estándares paleolíticos. Su esqueleto muestra múltiples lesiones curadas, incluyendo costillas rotas, un dedo del pie aplastado, lesiones en la rodilla y abscesos dentales. A pesar de estas lesiones, sobrevivió durante años, lo que sugiere que su comunidad lo cuidó durante su recuperación. No era un mundo suave en el que vivían, y sus cuerpos muestran que se enfrentaron a esa dureza de frente. Su fuerza y estrategia de caza eran solo una parte de lo que hacía a los neandertales excepcionales. Sus cuerpos también estaban perfectamente adaptados para sobrevivir al frío extremo de una manera que iba mucho más allá de tener narices más grandes. Toda la proporción de su cuerpo era diferente a la nuestra, de una manera que maximizaba la retención de calor. Los humanos modernos evolucionaron en África y tienen proporciones corporales adaptadas para disipar el calor. Extremidades largas con una alta relación superficie-volumen que ayudan a liberar el exceso de calor. Los neandertales evolucionaron el tipo de cuerpo opuesto. Tenían extremidades más cortas y una constitución más robusta, reduciendo la superficie a través de la cual podían perder calor. Esto les dio un físico similar al de los humanos modernos, que viven en entornos extremadamente fríos, como las poblaciones inuit tradicionales, pero aún más pronunciado. Esta adaptación al frío no era solo una cuestión de comodidad, era una cuestión de supervivencia. Cuando las temperaturas bajaban durante los períodos glaciales, los cuerpos compactos y musculosos de los neandertales habrían sido significativamente más eficientes para retener el calor que los cuerpos de los humanos modernos. Esto significaba que podían sobrevivir con menos asistencia tecnológica, menos capas de ropa, menos combustible necesario para los fuegos y menos comida necesaria para mantener la temperatura corporal. Hablando de comida, los neandertales necesitaban mucha. Sus poderosos músculos, cerebros más grandes y los ambientes fríos que habitaban exigían una enorme ingesta calórica. Los científicos estiman que los neandertales habrían necesitado de 3.500 a 5.000 calorías al día, aproximadamente el doble de lo que consume un humano moderno sedentario y comparable a lo que comen los atletas olímpicos durante el entrenamiento. ¿De dónde venían todas esas calorías? Principalmente, venían de la carne. El análisis isotópico de los huesos de neandertales muestra que eran carnívoros de alto nivel, obteniendo la mayor parte de su proteína de grandes herbívoros como ciervos, bisontes, caballos salvajes e incluso rinocerontes lanudos y mamuts. En muchos lugares, parece que se especializaron en la caza de renos durante las migraciones estacionales, interceptando rebaños en puntos estratégicos del paisaje. Esto no significa que nunca comieran plantas. Estudios recientes del sarro dental de dientes de neandertales han revelado evidencia de una variedad de alimentos vegetales, incluyendo granos, tubérculos e incluso plantas medicinales. Pero la imagen general que emerge es la de una dieta fuertemente dominada por la carne, especialmente en las regiones del norte, durante los períodos más fríos donde los alimentos vegetales eran escasos. Esta dieta rica en carne no era solo una elección, era una necesidad dictada por su entorno y su metabolismo. El frío glacial de la Europa glacial
significaba que los alimentos vegetales eran estacionales y limitados. Los productos animales de alta energía, no solo la carne muscular, sino también la grasa, la médula y las vísceras, proporcionaban las calorías concentradas que los neandertales necesitaban para alimentar sus cuerpos robustos durante los inviernos duros. La forma en que obtenían toda esta carne es un testimonio de su extraordinaria capacidad física y destreza en la caza. La evidencia arqueológica de los sitios neandertales muestra que eran cazadores hábiles y estratégicos, que podían derribar las presas más grandes y peligrosas de la Europa de la Edad de Hielo. En sitios de toda Europa, los arqueólogos han encontrado los restos despiezados de todo, desde renos y caballos salvajes, hasta rinocerontes lanudos e incluso mamuts jóvenes. La distribución de las marcas de corte en sus huesos muestra que los neandertales no solo carroñaban, despiezaban sistemáticamente carcasas completas, extrayendo no solo carne, sino también grasa, médula y otros nutrientes valiosos. En algunos lugares, como el sitio de la cota de Sainte-Brelade en Jersey, una isla del Canal de la Mancha, la evidencia sugiere que los neandertales se dedicaban a la matanza masiva de bisontes, conduciendo a los rebaños a trampas naturales donde podían ser sacrificados eficientemente. En la cota de Sainte-Brelade en Jersey, una isla del Canal de la Mancha, los arqueólogos han encontrado evidencia de que los neandertales pudieron haber conducido manadas de mamuts desde los acantilados como una estrategia de caza. Pero no eran simples cazadores oportunistas. La evidencia muestra que entendían el comportamiento animal y planificaban sus cazas cuidadosamente. En muchos sitios, los restos muestran un enfoque en animales adultos en la flor de la vida, los objetivos más peligrosos, pero también los más nutritivos. Esta estrategia de caza selectiva requería no solo poder físico, sino también un conocimiento y una planificación sofisticados. Su tecnología de caza, aunque menos diversa que la de los humanos posteriores, era notablemente efectiva para sus necesidades. Las lanzas de madera encontradas en Schöningen, en Alemania, que datan de hace unos 300.000 años, muestran que no eran simples palos toscos, sino armas cuidadosamente fabricadas. Las lanzas estaban hechas de madera de abeto, con el peso perfectamente equilibrado hacia adelante, similar a la jabalina moderna. Las puntas fueron endurecidas por un cuidadoso carbonizado, creando armas que podían penetrar las pieles gruesas de los grandes animales. Lo más sorprendente para muchos investigadores ha sido el descubrimiento de que los neandertales a veces usaban armas a distancia. En el sitio del Abri du Maras, en Francia, un análisis microscópico de puntas de piedra mostró daños por impacto y rastros de materiales de unión que sugieren que se usaban como puntas de proyectiles, posiblemente para lanzas arrojadizas. Aunque menos avanzadas que los arcos y los atlatls de los humanos posteriores, estos descubrimientos muestran que los neandertales no estaban limitados al combate cuerpo a cuerpo. Su dominio de la tecnología de adhesivos puede haber sido la más impresionante. En varios sitios de toda Europa, los investigadores han encontrado evidencia de que los neandertales crearon adhesivos complejos utilizando alquitrán de corteza de abedul, un proceso que requiere un calentamiento cuidadosamente controlado para extraer la resina pegajosa sin quemarla. Usaron estos adhesivos para unir puntas de piedra a mangos de madera, creando herramientas compuestas más efectivas. El proceso de creación de alquitrán de corteza de abedul es tan complejo que algunos arqueólogos han intentado recrearlo utilizando solo las tecnologías disponibles para los neandertales con un éxito limitado. Las demandas físicas del estilo de vida neandertal
dejaron su marca en su esqueleto de otra manera. Asimetría y estudios sobre los huesos de los brazos de los neandertales muestran que, generalmente, tenían brazos derechos significativamente más fuertes que los izquierdos, un patrón consistente con la realización repetida de poderosos movimientos de empuje con la mano derecha. Esto encaja perfectamente con lo que sabemos sobre su técnica de caza y proporciona evidencia adicional de que su fuerza extraordinaria no era solo genética. Fue desarrollada por una vida de intensa actividad física. No deberíamos pensar en los neandertales como simples versiones más fuertes de nosotros mismos. Toda su fisiología era diferente, adaptada para satisfacer las demandas de su estilo de vida y su entorno. La composición de sus fibras musculares probablemente difería de la nuestra, con una mayor proporción de fibras de contracción rápida que generan potencia explosiva en lugar de resistencia. Sus tasas metabólicas eran más altas, sus sistemas cardiovasculares más eficientes para suministrar oxígeno durante la actividad intensa y sus cuerpos mejores para conservar el calor en condiciones gélidas. Estos no eran rasgos primitivos. Eran adaptaciones especializadas que hicieron que los neandertales fueran increíblemente exitosos en su nicho ecológico. Durante más de 300.000 años, prosperaron en entornos que iban desde el Mediterráneo hasta el borde del Ártico, sobreviviendo a múltiples ciclos glaciales y rápidos cambios climáticos que habrían desafiado incluso a los humanos modernos equipados con tecnología. Pero su destreza física no era lo único notable de ellos. Quizás el aspecto más sorprendente de la biología neandertal y el que ha obligado a los científicos a reconsiderar por completo nuestra visión de estos antiguos humanos fue su cerebro. Durante décadas, el consenso científico sostuvo que los neandertales eran intelectualmente inferiores a los humanos modernos. La forma distintiva de su cráneo, con su forma alargada y su pronunciado arco superciliar, se tomaba como evidencia de capacidades cognitivas primitivas. Pero a medida que se descubrieron y analizaron cráneos de neandertales más completos, surgió un hecho sorprendente. Sus cerebros eran en realidad más grandes que los nuestros. El volumen cerebral promedio de un neandertal era de aproximadamente 1.600 cm3 en comparación con aproximadamente 1.400 cm3 para los humanos modernos. Algunos especímenes de neandertales tenían cerebros tan grandes como 1.740 cm3, muy por encima del tamaño de incluso los cerebros humanos modernos más grandes. El tamaño no lo es todo cuando se trata de cerebros, por supuesto. La organización interna también importa. Pero de nuevo, estudios detallados de moldes endocraneales de neandertales. Los modelos del cerebro basados en la forma interna del cráneo revelaron una sorprendente sofisticación. Aunque sus cerebros estaban organizados de manera algo diferente a los nuestros, con áreas relativamente más grandes dedicadas a la visión y el control corporal, todavía tenían lóbulos frontales bien desarrollados, las áreas asociadas con la planificación, la toma de decisiones y la cognición social. Las implicaciones son claras. Los neandertales no eran cognitivamente inferiores a los humanos modernos. Simplemente eran diferentes. Sus cerebros estaban adaptados a los desafíos específicos de su estilo de vida y entorno, con capacidades mejoradas en áreas como la conciencia espacial, el procesamiento visual y el control motor. Todo esencial para los cazadores que navegan por terrenos complejos y se enfrentan a presas peligrosas de cerca. Esta diferencia neural también se extendía a sus capacidades sensoriales. Los estudios de cráneos de neandertales sugieren que tenían órbitas más grandes que los humanos modernos, lo que indica potencialmente ojos más grandes y capacidades visuales mejoradas, particularmente con poca luz.
Esto habría sido una ventaja significativa para los cazadores en los bosques de Europa, especialmente durante los largos inviernos, donde la luz del día era limitada. Su sentido del olfato probablemente también era diferente. La estructura de la cavidad nasal de los neandertales sugiere que pudieron haber tenido un sentido del olfato más agudo que los humanos modernos. Otra ventaja para los cazadores que necesitaban seguir a sus presas y detectar peligros potenciales en su entorno. Incluso su audición pudo haber sido adaptada a su estilo de vida. Estudios sobre los huesecillos del oído de los neandertales sugieren que pudieron haber tenido capacidades auditivas diferentes a las de los humanos modernos, potencialmente con una mayor sensibilidad a ciertas gamas de frecuencias que habrían sido útiles para detectar presas o comunicarse en entornos forestales. Todas estas adaptaciones sensoriales pintan un cuadro, no de brutos primitivos, sino de humanos altamente especializados, cuya biología entera estaba extraordinariamente adaptada a las demandas de la vida. Como cazadores de la edad de hielo, en los bosques y estepas de Europa. Y la evidencia de su sofisticación cognitiva va mucho más allá del simple tamaño de su cerebro. El registro arqueológico muestra que los neandertales se dedicaron a comportamientos que alguna vez se pensó que eran exclusivos de los humanos modernos. Comportamientos que requieren pensamiento abstracto, planificación y transmisión cultural. Controlaron el fuego no solo para calentarse, sino para cocinar, transformando alimentos duros y fibrosos en formas más digeribles y potencialmente desbloqueando más calorías de su dieta. Fabricaron herramientas complejas que requerían múltiples pasos para producir, incluyendo herramientas compuestas que combinaban diferentes materiales. Cuidaron a sus heridos y ancianos, como lo demuestran numerosos esqueletos con lesiones curadas que habrían requerido cuidados a largo plazo para sobrevivir. Lo más sorprendente para muchos investigadores, crearon arte y objetos simbólicos. En sitios de toda Europa, los arqueólogos han encontrado evidencia de expresiones artísticas neandertales, pigmentos procesados para ser utilizados como colorantes, cuentas de concha aparentemente utilizadas como adornos, e incluso pinturas rupestres que son anteriores a la llegada de los humanos modernos a Europa. En la cueva de Bruniquel, en Francia, los arqueólogos descubrieron algo verdaderamente extraordinario, una estructura circular hecha de estalagmitas rotas, ubicada en lo profundo de la cueva donde no podía llegar la luz natural. Datada en 176 años, cuando solo los neandertales habitaban Europa. Esta estructura sugiere que se aventuraban profundamente en las cuevas, controlaban el fuego para la iluminación y creaban estructuras organizadas con fines que solo podemos adivinar, tal vez rituales, tal vez sociales. Estas no son las acciones de simples brutos, son los comportamientos de seres complejos e inteligentes, con una vida social y tradiciones culturales ricas, y nos obligan a reconsiderar por completo nuestra comprensión de quiénes eran los neandertales. Entonces, si los neandertales eran tan poderosos físicamente, tan bien adaptados a su entorno y tan sofisticados cognitivamente, ¿por qué desaparecieron? ¿Por qué nuestros antepasados, con sus cuerpos más frágiles y cerebros de tamaño similar, sobrevivieron mientras los poderosos neandertales se extinguieron? La respuesta no es simple, y los científicos todavía debaten las causas exactas de la extinción de los neandertales, pero varios factores probablemente contribuyeron a su desaparición. Un factor clave fue el cambio climático. Hace unos 40.000 años, Europa experimentó una serie de fluctuaciones climáticas rápidas y extremas conocidas como los eventos de Heinrich. Estos repentinos golpes de frío
habrían alterado drásticamente los ecosistemas de los que dependían los neandertales, reduciendo potencialmente las poblaciones de sus especies de presa preferidas y haciendo que su dieta rica en carne y calorías fuera más difícil de mantener. Otro factor fue la llegada de los humanos modernos a Europa. A partir de hace unos 45.000 años, estos recién llegados trajeron diferentes tecnologías, diferentes estrategias de caza y posiblemente diferentes estructuras sociales que pueden haberles dado ventajas competitivas en ciertos entornos. Hay poca evidencia de violencia directa entre neandertales y humanos modernos. No hay fosas comunes o esqueletos con lesiones por armas que sugieran una guerra o un genocidio, pero la competencia por los recursos, incluso pacífica, podría haber empujado lentamente a las poblaciones neandertales al declive. La enfermedad también pudo haber jugado un papel. Los humanos modernos que migraban de África probablemente transportaban patógenos a los que los neandertales nunca habían sido expuestos y contra los que no tenían inmunidad. Estas nuevas enfermedades podrían haber devastado las poblaciones neandertales ya estresadas por el cambio climático y la competencia. Quizás lo más intrigante, ahora sabemos que los neandertales no desaparecieron por completo. Estudios genéticos de poblaciones humanas modernas fuera de África revelan que la mayoría de nosotros portamos entre 1 y 4% de ADN neandertal en nuestros genomas. Una clara evidencia de que nuestros antepasados no solo compitieron con los neandertales, se cruzaron con ellos. Este mestizaje sugiere que en lugar de ser completamente reemplazados, los neandertales pudieron haber sido parcialmente absorbidos por la creciente población humana moderna. A medida que su número disminuía debido al cambio climático y la competencia, los neandertales restantes pueden haberse unido cada vez más a grupos humanos modernos, sus linajes genéticos distintivos diluyéndose gradualmente, pero nunca perdiéndose por completo. La historia de los neandertales no es, por lo tanto, simplemente una historia de fracaso y extinción. Es un cuento complejo de adaptación, resiliencia y, en última instancia, transformación. Sus poderes físicos y adaptaciones especializadas los hicieron extraordinariamente exitosos durante cientos de miles de años, mucho más tiempo de lo que nuestra especie ha existido. Y elementos de su biología viven en muchos de nosotros hoy. Los neandertales no fueron humanos fallidos o callejones sin salida evolutivos. Fueron seres notables cuyas capacidades y adaptaciones físicas les permitieron prosperar en algunos de los entornos más duros del planeta. Su historia nos recuerda que hay muchas maneras de ser humano, muchos caminos que nuestra evolución podría haber tomado. Como hemos visto, los neandertales eran verdaderos monstruos de la naturaleza. Sus huesos eran más fuertes, sus músculos más poderosos, sus cuerpos más resistentes al frío y a las lesiones de lo que los nuestros podrían serlo. Eran máquinas de supervivencia especializadas, perfectamente adaptadas a las demandas de la Europa de la Edad de Hielo. Pero su historia está lejos de ser completa. A medida que se realizan nuevos descubrimientos y se desarrollan nuevas técnicas de análisis, nuestra comprensión de estos notables humanos continúa evolucionando. Y como veremos en la siguiente parte de nuestra exploración, su destreza física fue igualada por capacidades cognitivas y tecnológicas que nos obligan a reconsiderar por completo quiénes eran y cómo vivían. La evidencia es clara. Los neandertales no eran brutos primitivos. Eran humanos sofisticados y poderosos cuya biología y cultura estaban perfectamente adaptadas para sobrevivir y prosperar en los difíciles entornos de la Europa de la Edad de Hielo. Su fuerza física extraordinaria era solo un aspecto de una adaptación compleja y exitosa
que les permitió dominar Europa durante cientos de miles de años. En la siguiente parte de nuestra exploración, profundizaremos en la mente neandertal, sus capacidades cognitivas, sus innovaciones tecnológicas y la evidencia de complejos comportamientos sociales y culturales que pintan un cuadro muy diferente al de los gruñones cavernícolas estereotipados de la imaginación popular. Y descubriremos que, en muchos sentidos, no eran tan diferentes de nosotros. Después de todo, hemos establecido que los neandertales eran centrales eléctricas físicas, más fuertes, más robustos y perfectamente adaptados para sobrevivir en entornos glaciales que matarían a la mayoría de los humanos modernos en días. Pero su naturaleza extraordinaria va mucho más allá de la simple fuerza bruta. Sus cerebros y capacidad cognitiva desafían todo lo que pensábamos saber sobre estos antiguos humanos. Durante décadas, la narrativa científica retrató a los neandertales como intelectualmente inferiores a los humanos modernos. Más grandes y más fuertes, sí, pero carentes de la sofisticación mental que supuestamente permitió al Homo sapiens superarlos. Esta conveniente historia posicionó a nuestros antepasados como los legítimos herederos del planeta, destinados a reemplazar a sus primos más primitivos a través de una inteligencia superior. Pero los descubrimientos recientes han demolido por completo este mito autocomplaciente. Los neandertales no eran simples brutos musculosos. Eran seres sofisticados con grandes cerebros, tecnología compleja y estructuras sociales que les permitieron prosperar durante cientos de miles de años en entornos que apenas podemos sobrevivir con toda nuestra tecnología moderna. Comencemos con el hecho más sorprendente. Los neandertales tenían cerebros más grandes que nosotros. El volumen cerebral promedio de un neandertal era de aproximadamente 1600 cm, en comparación con aproximadamente 1400 cm para los humanos modernos. Algunos especímenes de neandertales tenían cerebros tan grandes como 1780 cm, muy por encima del rango de incluso los cerebros humanos modernos más grandes. El tamaño no lo es todo cuando se trata de cerebros, por supuesto. La organización interna importa enormemente, y ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Estudios detallados de moldes endocraneales de neandertales, modelos del cerebro basados en la forma interna del cráneo, revelan que sus cerebros estaban organizados de manera diferente a los nuestros, pero no de la manera que se podría imaginar. Los neandertales tenían cortezas visuales proporcionalmente más grandes, las partes del cerebro responsables de procesar la información visual. Esta capacidad de procesamiento visual mejorada habría sido extremadamente ventajosa para los cazadores que operan en los variados paisajes de la Europa de la Edad de Hielo, permitiéndoles detectar presas a mayores distancias y en condiciones de poca luz que los humanos modernos no podían manejar. También dedicaron más recursos neurales al control corporal y al procesamiento somatosensorial, las partes del cerebro que gobiernan el movimiento y la sensación física. Esto tiene mucho sentido dado su estilo de vida altamente físico y su técnica de caza que exigía un control preciso de los movimientos poderosos. Lo fascinante es que cuando los investigadores tienen en cuenta estas diferencias en la organización cerebral, encuentran que las áreas cognitivas superiores restantes del cerebro neandertal eran de tamaño comparable a las de los humanos modernos. Sus lóbulos frontales, las partes del cerebro asociadas con la planificación, la toma de decisiones y la cognición social, estaban bien desarrollados, lo que sugiere capacidades cognitivas similares a las nuestras, pero la evidencia más convincente de la sofisticación cognitiva de los neandertales no proviene de su anatomía cerebral, sino de lo que realmente hicieron, del registro arqueológico de su comportamiento y tecnología.
Y esta evidencia obliga a los científicos a reconsiderar por completo quiénes eran estos antiguos humanos, a considerar sus logros tecnológicos. Durante más de 150 años, la industria lítica musteriense, la tradición de fabricación de herramientas distintiva asociada con los neandertales, se consideró relativamente simple y estática en comparación con las tecnologías de rápido cambio de los primeros humanos modernos. Pero un examen más de cerca revela un nivel de sofisticación que exige respeto. Los neandertales eran maestros de lo que se conoce como la técnica Levallois, un método de producción de herramientas de piedra que requiere una planificación cuidadosa y una ejecución precisa. La técnica implica preparar un núcleo de piedra de una manera específica para controlar la forma y el tamaño de las lascas resultantes, creando herramientas con formas predeterminadas, perfectamente adaptadas para tareas específicas. Esto no es solo golpe de piedra. Exige pensamiento abstracto, la capacidad de visualizar la herramienta terminada dentro de la piedra en bruto. Es un control motor preciso para ejecutar los golpes necesarios. Los arqueólogos experimentales modernos que intentan recrear estas herramientas a menudo necesitan años de práctica para alcanzar el nivel de habilidad evidente incluso en las herramientas neandertales promedio. Y su destreza tecnológica iba mucho más allá del simple tamaño de la piedra. En varios sitios de toda Europa, los arqueólogos han encontrado evidencia de que los neandertales crearon y usaron adhesivos complejos para unir puntas de piedra a mangos de madera, creando herramientas compuestas más efectivas. El adhesivo más común era el alquitrán de corteza de abedul, una sustancia que requiere un complejo proceso de producción de varias etapas. Para crear alquitrán de corteza de abedul, los neandertales tenían que calentar cuidadosamente la corteza de abedul en un ambiente con poco oxígeno a temperaturas controladas. Demasiado frío y el alquitrán no se forma. Demasiado caliente y simplemente se quema. Este proceso requiere no solo control del fuego, sino una comprensión de la pirotecnología que alguna vez se pensó que era exclusiva de los humanos modernos. La complejidad de este proceso es tan grande que los arqueólogos modernos han tenido dificultades para recrearlo utilizando solo las tecnologías disponibles para los neandertales. El hecho de que los neandertales produjeran rutinariamente estos adhesivos en toda Europa durante decenas de miles de años dice mucho sobre su capacidad cognitiva y su destreza tecnológica. No solo estaban haciendo herramientas, se dedicaban a complejos procesos de fabricación que exigían planificación, precisión y conocimientos especializados. Este no es el comportamiento de simples brutos que actúan por instinto. Es el trabajo de seres inteligentes con ricas tradiciones culturales y experiencia técnica acumulada. Su destreza tecnológica también se extendía a las fibras y el cordaje. El descubrimiento de un fragmento de cuerda de 3 hebras en Abri-du-Maras, en Francia, mencionado anteriormente, indica que entendían cómo procesar la materia vegetal para extraer fibras utilizables, cómo torcer esas fibras para crear hebras más fuertes y cómo combinar esas hebras para crear una cuerda aún más robusta. Esto puede parecer una tecnología simple para los modernos, pero representa una innovación fundamental que subyace a innumerables otras tecnologías. El cordaje es la base de redes, bolsas, trampas, sedales de pesca y componentes de herramientas complejas como los arcos. Es una tecnología transformadora que amplía enormemente lo que los humanos pueden lograr, y los neandertales la dominaron hace decenas de miles de años. La evidencia de la tecnología de las fibras plantea preguntas intrigantes sobre otras tecnologías perecederas que los neandertales pudieron haber desarrollado. Crearon cestería, esteras tejidas, redes para pescar o atrapar animales pequeños.
El fragmento de cordaje sugiere estas posibilidades. Aunque la evidencia directa es rara debido a la mala conservación de los materiales orgánicos en la mayoría de los contextos arqueológicos. Sabemos que procesaban pieles de animales para crear lo que probablemente eran prendas y componentes de refugio. En varios sitios neandertales, los arqueólogos han encontrado herramientas especializadas, utilizadas para raspar y ablandar pieles, lo que indica no solo el uso de pieles de animales para fines prácticos, sino también una comprensión sofisticada de cómo transformar las pieles en bruto en materiales más útiles. Las herramientas de hueso descubiertas en Abri-Peroni y Pech de la Scie, en Francia. Los pulidores o alisadores utilizados para trabajar las pieles representan otro nivel de refinamiento tecnológico. No eran simples piedras recogidas y utilizadas de manera oportunista, sino instrumentos cuidadosamente fabricados y diseñados para tareas específicas. Su creación requería seleccionar huesos apropiados, darles la forma deseada y pulirlos para crear la superficie de trabajo suave necesaria para procesar las pieles de manera efectiva. Este tipo de creación de herramientas especializadas sugiere no solo conocimientos técnicos, sino también roles especializados dentro de las sociedades neandertales, individuos que desarrollaron habilidades particulares y tal vez se concentraron en tareas específicas. Es otro indicador de la complejidad social y la división del trabajo dentro de su comunidad. La tecnología del fuego era otra área donde los neandertales demostraron una sofisticación notable. No solo usaban fuegos naturales encendidos por rayos, creaban y controlaban el fuego para múltiples usos. Los hogares encontrados en los sitios neandertales muestran evidencia de uso y mantenimiento repetidos, con diferentes áreas aparentemente designadas para diferentes actividades relacionadas con el fuego. Parece que usaron el fuego no solo para calentarse y cocinar, sino para endurecer herramientas de madera, procesar alquitrán de corteza de abedul y potencialmente para fines rituales o sociales. Las estructuras encontradas en lo profundo de la cueva de Bruniquel solo podrían haber sido creadas con luz artificial, lo que indica que los neandertales eran capaces de transportar y mantener el fuego incluso en entornos desafiantes. El dominio del fuego representa una tecnología transformadora que amplía enormemente lo que los humanos pueden lograr. Extiende el día habitable al proporcionar luz después de la puesta del sol. Permite la ocupación de entornos más fríos al proporcionar calor. Hace que una gama más amplia de alimentos sea digerible a través de la cocción y sirve como herramienta para transformar materiales como la madera y los adhesivos. Los neandertales no solo usaban el fuego, explotaban todo su potencial como una tecnología multifacética. Su logro tecnológico no se limitaba a la cultura material. También desarrollaron sofisticadas técnicas de caza y rastreo que les permitieron explotar de manera eficiente los difíciles entornos de la Europa de la Edad de Hielo. La evidencia sugiere que entendían los patrones de migración de los animales, reconocían los cambios estacionales en el comportamiento de las presas y se posicionaban estratégicamente para interceptar presas en puntos vulnerables del paisaje. Parece que emplearon técnicas de caza de emboscada, estrategias de caza de acoso y posiblemente métodos de captura, cada uno de los cuales requiere diferentes habilidades y conocimientos. Este no era un comportamiento instintivo, sino una experiencia adquirida, acumulada y perfeccionada a lo largo de generaciones y transmitida a través de la enseñanza y la observación. La variedad de técnicas de caza empleadas por los neandertales sugiere que adaptaban sus estrategias a especies de presas y condiciones ambientales específicas, no solo aplicando un enfoque único para todos. Este tipo de adaptación específica al contexto
requiere no solo conocimiento, sino la capacidad de analizar situaciones y aplicar técnicas apropiadas, una clara evidencia de capacidad cognitiva superior. Su conocimiento se extendía más allá de la caza a una comprensión ecológica más amplia. El análisis de los restos de plantas de los sitios neandertales indica que explotaron una amplia gama de recursos vegetales para alimento, medicina y materiales. No eran solo carnívoros, sino recolectores astutos que entendían qué plantas eran comestibles, cuáles tenían propiedades medicinales y cuáles podían usarse para fines tecnológicos. La evidencia de la cueva de El Cidrón en España, donde el sarro dental de un neandertal con un absceso dental contenía rastros de plantas con propiedades antibióticas, sugiere que entendían no solo qué plantas eran comestibles, sino cuáles podían usarse para tratar afecciones específicas. Este tipo de conocimiento medicinal representa otra sofisticada tradición cultural que se habría construido a lo largo de generaciones y transmitido a través del aprendizaje social. Todos estos sistemas tecnológicos y de conocimiento, desde la fabricación de herramientas hasta el control del fuego, desde las técnicas de caza hasta las prácticas medicinales, representan adaptaciones culturales que permitieron a los neandertales prosperar en entornos que rápidamente matarían a la mayoría de los humanos modernos, sin asistencia tecnológica. No solo sobrevivían por adaptaciones físicas, sino por la sabiduría acumulada de innumerables generaciones, preservada y transmitida a través del aprendizaje social. Esto nos lleva al aspecto quizás más fascinante de la vida neandertal, su aparente capacidad para el pensamiento y la expresión simbólica. Durante décadas, el consenso científico sostuvo que el comportamiento simbólico, el arte, el ritual, el adorno y otras expresiones no utilitarias surgió repentinamente con los humanos modernos y representó un salto cognitivo que nos separó de todos los demás homininos. Pero la evidencia de los sitios neandertales desafía esta narrativa. Las conchas perforadas y manchadas de pigmentos de la cueva de los aviones en España, que datan de hace más de 115.000 años, sugieren que los neandertales creaban y usaban adornos mucho antes de la llegada de los humanos modernos a Europa. Estas no eran herramientas prácticas, sino objetos de decoración personal, objetos que probablemente tenían un significado simbólico en los contextos sociales neandertales. Las pinturas de ocre rojo en las cuevas españolas, el símbolo en forma de escalera en la pasiega, las plantillas de manos en Maltravieso, el motivo geométrico en Ardal, que datan de hace más de 64.000 años, sugieren que los neandertales creaban símbolos visuales milenios antes de que los humanos modernos llegaran a esas regiones. Si estas fechas son precisas, proporcionan evidencia convincente de que la expresión simbólica no era exclusiva del Homo sapiens, sino que también estaba dentro de las capacidades cognitivas de los neandertales. La estructura circular en lo profundo de la cueva de Bruniquel, creada hace 176.000 años, quizás representa la evidencia más enigmática de comportamientos simbólicos. Este arreglo de estalagmitas rotas, ubicado lejos de la entrada de la cueva en la oscuridad total, no muestra evidencia de uso práctico. Parece haber sido creado con fines que trascendían la utilidad inmediata, tal vez rituales, tal vez sociales, pero claramente simbólicos en su naturaleza. Estos no son descubrimientos aislados, sino parte de un creciente conjunto de evidencia que sugiere que los neandertales poseían lo que podría llamarse una mente simbólica, la capacidad de asignar significado a objetos y acciones más allá de sus valores prácticos inmediatos. Esta capacidad subyace no solo al arte y los adornos, sino potencialmente al lenguaje, al ritual
y a otros complejos comportamientos sociales que consideramos típicamente humanos. La cuestión de si los neandertales tenían un lenguaje sigue siendo uno de los aspectos más intrigantes y desafiantes de la investigación sobre estos antiguos humanos. La evidencia directa es escasa. El lenguaje no deja fósiles, pero múltiples líneas de evidencia indirecta sugieren que probablemente poseían sistemas de comunicación complejos. La anatomía del tracto vocal de los neandertales, reconstruida a partir de restos fósiles, indica que eran físicamente capaces de producir una gama de sonidos similares al habla humana moderna. El hueso hyoides, un pequeño hueso de la garganta que sostiene la lengua y es crucial para la producción del habla, de un neandertal de la cueva de Kébara, en Israel, es virtualmente idéntico al de los humanos modernos. La evidencia genética también es sugerente. Los neandertales poseían el gen FOXP2, a menudo llamado el gen del lenguaje, ya que las mutaciones en este gen causan graves trastornos del habla y el lenguaje en los humanos modernos. La versión neandertal de este gen era muy similar a la nuestra, lo que sugiere que pueden haber tenido capacidades lingüísticas similares. Pero la evidencia más convincente quizás proviene de la complejidad de sus comportamientos sociales y su tecnología, la coordinación requerida para la caza cooperativa, la enseñanza necesaria para transmitir conocimientos tecnológicos complejos como la producción de alquitrán de corteza de abedul, la aparente división del trabajo dentro de los grupos sociales. Todos estos comportamientos serían extremadamente difíciles de lograr sin un sistema de comunicación complejo. El lenguaje no es solo una cuestión de capacidad física para producir sonidos. Es una cuestión de la capacidad cognitiva para usar símbolos, para representar conceptos y combinar esos símbolos de acuerdo con reglas coherentes. La evidencia del pensamiento simbólico en otras áreas, arte, adornos, posiblemente rituales, sugiere que los neandertales poseían los fundamentos cognitivos para el uso del lenguaje. Si tenían un lenguaje, ¿cómo podría haber sonado? Solo podemos especular. Pero dado su entorno y estilo de vida, el lenguaje neandertal pudo haber sido rico en terminología relacionada con la caza, el comportamiento animal, los patrones climáticos y las características del paisaje. Pudo haber incluido formas sofisticadas de comunicar sobre eventos pasados y planes futuros, esenciales para coordinar estrategias de caza y movimientos estacionales. Probablemente incluyó un lenguaje social, formas de expresar relaciones, emociones e identidad de grupo. Esto nos lleva a otro aspecto fascinante de la vida neandertal, su mundo emocional y espiritual. La evidencia de entierros intencionales de los muertos discutida anteriormente sugiere que tenían conceptos sobre la muerte y quizás creencias sobre una vida después de la muerte. El cuidado de los individuos heridos indica fuertes lazos sociales y empatía. Las posibles estructuras rituales como la de la cueva de Bruniquel sugieren que pudieron haber tenido conceptos espirituales o religiosos. Estos no son los comportamientos de seres simplistas preocupados solo por las necesidades inmediatas de supervivencia. Sugieren que los neandertales tenían una rica vida interior, que pensaban en conceptos abstractos, formaban profundos apegos emocionales y quizás contemplaban preguntas sobre la existencia y el significado de una manera no tan diferente a la nuestra. Investigaciones genéticas recientes han proporcionado pistas intrigantes sobre la psicología neandertal. Estudios del ADN neandertal sugieren que pudieron haber tenido una mayor tendencia a la depresión y a los trastornos del estado de ánimo en comparación con los humanos modernos, potencialmente una adaptación a los largos y oscuros inviernos del norte de Europa, donde la conservación de energía,
a través de una actividad reducida durante la temporada más dura, pudo haber sido ventajosa. Otra evidencia genética sugiere diferencias potenciales en el comportamiento social. Los neandertales parecen haber tenido grupos sociales más pequeños y unidos que los primeros humanos modernos. Esta estructura social pudo haber sido una adaptación a los entornos que habitaban, donde los recursos a menudo eran escasos y ampliamente dispersos, lo que hacía que la vida en grandes grupos fuera impracticable. Estos grupos sociales más pequeños e íntimos pudieron haber fomentado lazos intensos entre los individuos, pero potencialmente limitaron la escala de cooperación y el intercambio de información en comparación con las redes más amplias mantenidas por los primeros humanos modernos. Esta diferencia en la estructura social, y no un déficit en la capacidad cognitiva individual, puede ayudar a explicar algunas de las diferencias en el desarrollo cultural entre las dos especies. La imagen que emerge de toda esta evidencia es la de neandertales como seres sofisticados con vidas sociales complejas, ricas tradiciones culturales y capacidades cognitivas no fundamentalmente diferentes a las nuestras. No eran versiones inferiores de nosotros, sino una expresión diferente de la humanidad, adaptada a diferentes entornos y circunstancias, pero no menos inteligentes o capaces. Sus adaptaciones físicas, sus cuerpos poderosos, la fisiología adaptada al frío, los sistemas visuales mejorados fueron igualadas por adaptaciones culturales igualmente impresionantes. Desarrollaron tecnologías perfectamente adaptadas a sus necesidades. Acumularon conocimientos sobre sus entornos que les permitieron explotar los recursos de manera eficiente y crearon estructuras sociales que apoyaron su estilo de vida en algunos de los entornos más duros del planeta. Durante cientos de miles de años, mucho más tiempo de lo que nuestra especie ha existido, prosperaron en toda Europa y partes de Asia. Resistieron múltiples ciclos glaciales, sobrevivieron a cambios climáticos dramáticos y desarrollaron tradiciones culturales que se transmitieron a lo largo de innumerables generaciones. Su éxito no fue accidental o temporal, fue el resultado de adaptaciones sofisticadas, tanto biológicas como culturales. Entonces, ¿por qué desaparecieron mientras nuestros antepasados prosperaron? Como hemos visto, la respuesta probablemente implica múltiples factores: el cambio climático, la competencia con las crecientes poblaciones humanas modernas, potencialmente la enfermedad y los desafíos demográficos relacionados con su estructura de población pequeña y aislada. Pero su desaparición no invalida su logro, ni disminuye su importancia en la historia de la evolución humana. Los neandertales no fueron humanos fallidos o callejones sin salida evolutivos. Fueron seres notablemente exitosos que dominaron la Europa de la Edad de Hielo durante cientos de milenios y cuyo legado genético perdura en muchos de nosotros hoy. La lección quizás más importante de nuestra creciente comprensión de los neandertales es que hay muchas maneras de ser humano, muchos caminos que nuestra evolución podría haber tomado. Los neandertales representan una expresión alternativa de la humanidad, diferentes de nosotros en aspectos importantes, pero igual de válidos, igual de sofisticados e igual de dignos de nuestro respeto y admiración. No solo eran monstruos de la naturaleza, en términos de su fuerza física, eran seres extraordinarios, en todos los sentidos de la palabra, físicamente, cognitivamente, tecnológicamente y culturalmente. Su historia no es una nota a pie de página en la evolución humana, sino una narrativa paralela de una manera diferente, pero igual de válida de ser humano. Y como exploraremos en la siguiente parte de nuestro viaje, la relación entre los neandertales y nuestros antepasados directos,
Los primeros humanos modernos que salieron de África hace unos 60.000 años es mucho más compleja e intrigante que la simple narrativa de reemplazo que dominó el pensamiento científico durante décadas. La evidencia sugiere no solo competencia, sino interacción, mezcla y potencialmente intercambio cultural, un capítulo fascinante de la historia humana que continúa desarrollándose a medida que se realizan nuevos descubrimientos. Lo que está claro es que los neandertales no solo eran fuertes, eran sofisticados, no solo eran sobrevivientes, eran innovadores, y no eran humanos fallidos. Eran seres exitosos e inteligentes que prosperaron en entornos que apenas podemos sobrevivir hoy. Su historia merece ser contada no como una nota a pie de página en la evolución humana, sino como un capítulo notable por derecho propio. El cuento de otro tipo de humano que caminó por la tierra junto a nuestros antepasados, y cuyo legado perdura en nuestros genes y en nuestra creciente apreciación de la diversidad de la experiencia humana. Hemos viajado a lo profundo del mundo de los neandertales, explorando sus extraordinarias capacidades físicas, sus mentes sofisticadas y las complejas adaptaciones culturales que les permitieron prosperar en los entornos más duros de la Europa de la Edad de Hielo. Pero su historia se vuelve aún más fascinante cuando examinamos sus interacciones con nuestros antepasados directos, los humanos anatómicamente modernos que comenzaron a migrar de África hace unos 70.000 años y finalmente llegaron a Europa hace unos 45.000 años. La narrativa tradicional de este encuentro era simple y dramática. Los humanos modernos superiores, armados con tecnología más avanzada y mayor inteligencia, reemplazaron rápidamente a los neandertales primitivos a través de la competencia por los recursos o incluso el conflicto directo. Era una historia convincente que posicionaba a nuestros antepasados como los inevitables vencedores de un concurso evolutivo. Pero como tantas narrativas simples sobre procesos históricos complejos, era fundamentalmente falsa. La historia real, revelada por décadas de investigación arqueológica y recientemente transformada por descubrimientos genéticos, es mucho más matizada e intrigante. No se trata de seres superiores que reemplazan a seres inferiores, sino de dos especies humanas altamente adaptadas, cada una con sus propias fortalezas y adaptaciones especializadas, que se encuentran después de cientos de miles de años de evolución separada. Para entender este encuentro, primero debemos entender quiénes eran estos primeros humanos modernos, nuestros antepasados directos que habían evolucionado en África, mientras los neandertales se adaptaban a las difíciles condiciones de la Europa de la Edad de Hielo. Los humanos anatómicamente modernos, Homo sapiens, surgieron en África hace unos 300.000 años. Mientras los neandertales desarrollaban cuerpos más robustos y poderosos adaptados a los entornos fríos, nuestros antepasados evolucionaban en los variados entornos de África, desde las sabanas hasta los bosques, desde las tierras altas hasta las regiones costeras. Este contexto ecológico diverso puede ayudar a explicar algunas de las diferencias entre las dos especies. Los humanos modernos desarrollaron cuerpos más gráciles, más altos, más ligeros, con extremidades más largas y menos masa muscular que los neandertales. Estas proporciones eran más adecuadas para disipar el calor en climas cálidos y pueden haber proporcionado una mayor resistencia a expensas de la fuerza bruta. Donde los neandertales eran especialistas en el sprint, los humanos modernos eran corredores de maratón, capaces de cazar por agotamiento que implicaba seguir a sus presas a lo largo de grandes distancias hasta que los animales colapsaran de fatiga. Su tecnología reflejaba estas diferencias. Donde los neandertales sobresalían en la creación de lanzas pesadas para la caza de cerca,
Los primeros humanos modernos desarrollaron armas de proyectiles, lanzas ligeras que podían ser arrojadas a distancia, y eventualmente atlatls, propulsores que extendieron aún más su alcance de lanzamiento. Estas tecnologías minimizaban el riesgo de lesiones por presas peligrosas y se correspondían con los físicos más gráciles y orientados a la resistencia de los humanos modernos. Hace unos 70.000 años, grupos de humanos modernos comenzaron a expandirse más allá de África, moviéndose primero al Medio Oriente y luego extendiéndose gradualmente por Asia, llegando a Australia hace unos 65.000 años. Su expansión no fue una sola migración coordinada, sino una serie de movimientos de diferentes grupos a lo largo de miles de años. Cuando llegaron a Europa hace unos 45.000 años, se encontraron con paisajes y condiciones muy diferentes a los de su tierra natal africana. Europa estaba bajo el control de la última edad de hielo, con entornos que iban desde las estepas frías del norte hasta los bosques mediterráneos del sur. Y habitando estos paisajes difíciles, se encontraban los neandertales, humanos cuyos cuerpos y culturas se habían adaptado a estas condiciones durante cientos de miles de años. ¿Qué sucedió cuando estas dos especies humanas se encontraron? Durante décadas, el registro arqueológico pareció contar una historia simple. Los humanos modernos aparecieron en Europa y en unos pocos miles de años los neandertales desaparecieron. Esta aparente correlación llevó a muchos investigadores a concluir que los humanos modernos simplemente habían superado a los neandertales, quizás debido a una tecnología superior, una mayor inteligencia o estrategias de subsistencia más eficientes. Pero los descubrimientos recientes han revelado una imagen mucho más compleja. La primera bomba cayó en 2010, cuando investigadores genéticos anunciaron que habían secuenciado el genoma neandertal y hecho un descubrimiento sorprendente. La mayoría de las personas de ascendencia euroasiática portan entre 1 y 4% de ADN neandertal en su genoma. Era una clara evidencia de que nuestros antepasados no solo compitieron con los neandertales, se cruzaron con ellos. Estudios genéticos posteriores han refinado nuestra comprensión de este mestizaje. Parece haber ocurrido varias veces entre 45.000 y 55.000 años atrás, principalmente en el Medio Oriente, pero potencialmente también en Europa. El patrón de ADN neandertal en los genomas humanos modernos sugiere que el mestizaje no fueron simplemente eventos raros y aislados, sino que ocurrió con suficiente frecuencia para dejar un legado genético duradero. Este descubrimiento cambió fundamentalmente nuestra comprensión de la relación entre los humanos modernos y los neandertales. No es una simple historia de una especie que reemplaza a otra, sino un proceso complejo que involucra tanto competencia como mezcla. Los neandertales no se extinguieron simplemente. En muchos sentidos, aspectos de ellos viven en muchos de nosotros hoy. La evidencia genética también ha revelado algo fascinante sobre la naturaleza de este mestizaje. Ciertos tipos de ADN neandertal se han conservado en el genoma humano moderno, mientras que otros han sido eliminados selectivamente a lo largo de las generaciones. Esto sugiere que algunas variantes genéticas neandertales proporcionaron ventajas a los humanos modernos que se adaptaban a los entornos eurasiáticos, mientras que otras eran neutrales o perjudiciales. Entre los genes neandertales beneficiosos que muchos humanos modernos todavía portan, se encuentran variantes relacionadas con las características de la piel y el cabello, que pudieron haber ayudado a nuestros antepasados a adaptarse a las latitudes del norte con menos sol. Los neandertales habían vivido en estos entornos durante cientos de miles de años antes de la llegada de los humanos modernos.
y habían desarrollado adaptaciones genéticas para hacer frente a la reducción de la exposición a los rayos UV, adaptaciones que resultaron beneficiosas para los humanos modernos que se asentaban en entornos similares. Otros genes neandertales conservados están involucrados en el metabolismo de las grasas y pudieron haber ayudado a los humanos modernos a adaptarse al clima más frío, donde el almacenamiento y el uso eficiente de la energía eran esenciales para la supervivencia. Otros aún afectan la función inmunológica, ofreciendo potencialmente resistencia a patógenos comunes en Eurasia, pero no en África, lo que les da a los humanos modernos una ventaja de supervivencia a medida que se expandían a nuevos territorios. La distribución del ADN neandertal en las poblaciones modernas cuenta una historia intrigante sobre las migraciones e interacciones humanas. Las personas de ascendencia de Asia Oriental generalmente portan un poco más de ADN neandertal que los europeos, lo que sugiere múltiples episodios de mestizaje a medida que los humanos modernos se extendieron por Eurasia. Las poblaciones indígenas de África subsahariana, cuyos antepasados no migraron a través de Eurasia, tienen poco o ningún ADN neandertal, un patrón que encaja perfectamente con lo que se esperaría si el mestizaje ocurrió principalmente después de que los humanos modernos salieron de África. Algunas variantes genéticas neandertales parecen influir en rasgos que van mucho más allá de las simples adaptaciones físicas. Algunos genes neandertales se han relacionado con aspectos de la función neurológica, la respuesta inmunológica e incluso la regulación del estado de ánimo. Un ejemplo fascinante es una variante neandertal que afecta el riesgo de depresión, representando potencialmente una adaptación a los largos y oscuros inviernos del norte de Europa, donde la reducción de la actividad durante la temporada más dura pudo haber sido ventajosa. Otras variantes neandertales se han asociado con condiciones como la enfermedad de Crohn, la diabetes tipo 2 e incluso la susceptibilidad a ciertas infecciones virales, incluido, curiosamente, el COVID-19 grave. La relación entre estas variantes genéticas y el riesgo de enfermedad es compleja. Lo que pudo haber sido adaptativo en el entorno del Paleolítico puede tener efectos diferentes en nuestro mundo moderno, con su dieta, estilo de vida y exposición a enfermedades radicalmente diferentes. El patrón de los genes neandertales, que no se han conservado en el genoma humano moderno, es igual de revelador. Hay una notable escasez de ADN neandertal en el cromosoma X y en los genes relacionados con la fertilidad masculina, lo que sugiere que los híbridos masculinos pudieron haber tenido una fertilidad reducida, un patrón común en la hibridación entre especies estrechamente relacionadas. Esta fertilidad masculina reducida puede ayudar a explicar por qué el porcentaje general de ADN neandertal en los humanos modernos sigue siendo relativamente bajo a pesar de la evidencia de múltiples eventos de mestizaje. También parece haber habido una selección contra las variantes neandertales de ciertos genes involucrados en el desarrollo del cerebro. Las implicaciones de este patrón siguen siendo inciertas. Podrían reflejar incompatibilidades entre el desarrollo neuronal de los neandertales y los humanos modernos, o podrían ser simplemente el resultado de procesos evolutivos aleatorios sin relación con la función cognitiva. Lo que está claro es que somos, en muchos sentidos, en parte neandertales. Su legado genético perdura en la mayoría de las poblaciones no africanas, influyendo en diversos aspectos de nuestra biología de una manera que apenas estamos empezando a comprender. Esta conexión biológica con nuestros antiguos parientes nos obliga a reconsiderar la narrativa
tradicional de los orígenes humanos y la relación entre las diferentes especies humanas. Pero el legado de los neandertales se extiende mucho más allá de los únicos genes que contribuyeron a nuestro ADN. Su mera existencia y nuestra creciente comprensión de su naturaleza sofisticada han cambiado fundamentalmente la forma en que pensamos sobre la evolución humana y la diversidad. Durante gran parte del siglo XX, la evolución humana se retrató como una progresión lineal de antepasados simiescos primitivos a formas cada vez más avanzadas, que culminaban con el Homo sapiens como la cúspide del proceso. Los neandertales se posicionaron como una rama lateral, un callejón sin salida evolutivo, que no pudo competir con nuestra supuestamente superior especie. Esta visión lineal y progresiva de la evolución humana reflejaba los prejuicios culturales de la época más que la evidencia real. Posicionaba a los humanos modernos, especialmente a los europeos que hacían la mayor parte de la investigación, como los inevitables vencedores de un concurso evolutivo, justificando su dominio global como el resultado natural de capacidades superiores. La comprensión revisada de los neandertales, que ha surgido en las últimas décadas, socava por completo esta narrativa autocomplaciente. Los neandertales no eran primitivos o menos evolucionados. Eran humanos altamente adaptados, cuyas características físicas y culturales reflejaban cientos de miles de años de evolución exitosa en entornos específicos. No eran un callejón sin salida evolutivo, sino una rama notablemente exitosa de la humanidad que prosperó mucho más tiempo de lo que nuestra especie ha existido. Esta perspectiva se alinea con lo que ahora sabemos sobre la evolución humana en general. En lugar de una marcha lineal de progreso, la evidencia revela un arbusto complejo con múltiples ramas que se desarrollan en paralelo, cada una de las cuales representa adaptaciones exitosas a circunstancias particulares. Los humanos modernos no son la culminación de este proceso, sino simplemente la última rama superviviente de un árbol genealógico humano que alguna vez fue mucho más diverso. Esta comprensión revisada tiene profundas implicaciones sobre cómo pensamos sobre la identidad humana y la singularidad. Si otra especie humana existió junto a la nuestra hasta hace relativamente poco, una especie con capacidades cognitivas comparables, complejas tradiciones culturales y la capacidad de cruzarse con nosotros, ¿qué dice eso sobre nuestro lugar en la naturaleza? Lo que nos hace humanos quizás no sea exclusivo del Homo sapiens, sino compartido entre varias especies del género Homo. La historia de los neandertales también desafía nuestras suposiciones sobre el progreso y la adaptación. Su desaparición no se debió a que fueran de alguna manera menos avanzados o capaces que los humanos modernos. Fue el resultado de una compleja interacción de factores, incluido el cambio climático, los desafíos demográficos y las circunstancias históricas específicas de su encuentro con nuestros antepasados. Si las circunstancias hubieran sido diferentes, si el clima hubiera sido más estable, si los humanos modernos hubieran llegado a Europa en un momento diferente, si las poblaciones neandertales hubieran sido más grandes o más conectadas, el resultado podría haber sido diferente. Hoy podríamos vivir en un mundo donde los neandertales todavía existían como una población distinta, o donde la hibridación había progresado más, creando una mezcla genética más equilibrada de las dos especies. Estos escenarios contrafactuales no son meras especulaciones ociosas. Subrayan la naturaleza contingente de la historia evolutiva. El dominio actual de nuestra especie sobre el planeta no es el resultado inevitable de una superioridad inherente, sino el resultado de un complejo proceso histórico que involucra tanto el azar como la adaptación.
Los neandertales nos recuerdan que la evolución no tiene una dirección o un propósito predeterminado. Produce diversidad, no un progreso hacia una forma ideal. Esta comprensión revisada de la evolución humana tiene implicaciones prácticas sobre cómo abordamos la conservación y la biodiversidad hoy. Si la diversidad humana alguna vez incluyó varias especies con diferentes adaptaciones y capacidades, la pérdida de esa diversidad representa una contracción significativa de las posibilidades evolutivas. Nuestra especie ahora está sola como el único miembro superviviente de nuestro género, habiendo perdido las perspectivas y adaptaciones alternativas que otras especies humanas representaban. Esta diversidad disminuida nos hace más vulnerables como especie. Si todos los humanos compartimos las mismas adaptaciones y vulnerabilidades fundamentales, somos más susceptibles a las amenazas catastróficas que explotan estas características comunes. La existencia de múltiples especies humanas, cada una con diferentes fortalezas y adaptaciones, proporcionaría una mayor resiliencia contra tales amenazas, ya sean enfermedades, cambios climáticos u otros desafíos. La historia de los neandertales ofrece un sobrio recordatorio de lo rápido que una especie exitosa y bien establecida puede desaparecer cuando las circunstancias cambian. Durante cientos de miles de años, los neandertales fueron la especie humana dominante en Europa. Sus cuerpos robustos y su cultura sofisticada estaban perfectamente adaptados a las condiciones de la edad de hielo. Sin embargo, en unos pocos miles de años después de la llegada de los humanos modernos a su territorio, un parpadeo en el tiempo evolutivo, habían desaparecido como poblaciones distintas. Su destino plantea preguntas incómodas sobre el futuro de nuestra propia especie. Al igual que los neandertales, hemos desarrollado adaptaciones altamente especializadas a condiciones ambientales y sociales particulares. Nuestra tecnología, nuestras estructuras sociales y nuestros estilos de vida dependen de un clima relativamente estable y una disponibilidad predecible de recursos. A medida que nos enfrentamos a un cambio climático acelerado, una degradación ambiental y otros desafíos sin precedentes, la rápida desaparición de los neandertales sirve como una advertencia sobre la fragilidad potencial incluso de las especies establecidas y exitosas durante mucho tiempo. Pero la historia de los neandertales no es solo una advertencia, también es una fuente de esperanza y de posibilidades ampliadas. La evidencia de mestizaje entre neandertales y humanos modernos desafía las nociones simplistas de fronteras entre especies y sugiere una visión más fluida e interconectada de la vida y la evolución. Nos recuerda que las diferencias no necesariamente excluyen una interacción significativa, un intercambio genético y un potencial intercambio cultural. Esta perspectiva es relevante para las discusiones contemporáneas sobre la diversidad y la identidad humana. Si nuestros antepasados pudieron reconocer a los neandertales con su apariencia distintiva y su historia evolutiva separada como posibles parejas y socios sociales, tal vez podamos reconocer más fácilmente la comunidad fundamental que subyace a las variaciones relativamente menores entre las poblaciones humanas modernas. La historia de los neandertales también amplía nuestra concepción de lo que significa ser humano. Durante siglos, la filosofía y la religión occidentales han posicionado a los humanos como categóricamente distintos de otros animales, únicos en nuestras capacidades cognitivas, nuestra conciencia moral, nuestra capacidad para la cultura y la innovación tecnológica. El descubrimiento de que los neandertales compartían varios de estos rasgos supuestamente únicos de los humanos sugiere una visión más continua de la inteligencia y la complejidad en todas las especies. Esta continuidad se extiende en ambas direcciones.
no solo a otras especies humanas como los neandertales, sino potencialmente a animales no humanos también. Si los neandertales, con cerebros organizados de manera algo diferente a los nuestros, podían desarrollar culturas complejas, tecnologías sofisticadas y una posible expresión simbólica, tal vez deberíamos estar más abiertos a reconocer capacidades similares en otras especies inteligentes, como los cetáceos, los elefantes o los grandes simios, cada uno con su propia organización neurológica única, adaptada a sus desafíos ambientales específicos. El reconocimiento de que la inteligencia y la complejidad pueden tomar diferentes formas tiene implicaciones sobre cómo podríamos abordar la inteligencia no humana en el futuro, ya sea a través de la inteligencia artificial o un posible contacto con seres extraterrestres. Nuestra experiencia con los neandertales sugiere que debemos ser cautelosos antes de imponer nuestros patrones cognitivos específicos como la única forma válida de inteligencia y estar abiertos a reconocer y valorar diferentes expresiones del pensamiento y el comportamiento complejo. A medida que continuamos descubriendo nuevas pruebas sobre los neandertales, a través de descubrimientos arqueológicos y técnicas de análisis avanzadas, nuestra comprensión de estos antiguos parientes se enriquece y se matiza cada vez más. Cada nuevo descubrimiento, ya sea una herramienta sofisticada, una prueba de comportamiento simbólico o información del ADN antiguo, añade otra pieza al rompecabezas de quiénes eran y cómo vivían. Los recientes avances tecnológicos han acelerado significativamente este proceso. Las mejoras en las técnicas de extracción y análisis de ADN han permitido a los investigadores recuperar material genético de especímenes cada vez más antiguos, incluidos algunos de más de 100.000 años. Estos avances han revelado no solo el genoma neandertal, sino también la evidencia de otras especies humanas extintas, como los denisovanos, conocidos casi exclusivamente por su ADN en lugar de por restos físicos. Las nuevas técnicas de datación han proporcionado cronologías más precisas para los sitios neandertales, lo que permite a los investigadores correlacionar la evidencia arqueológica con eventos climáticos específicos e interacciones potenciales con los humanos modernos. Las tecnologías de imagen avanzadas han revelado detalles de la anatomía neandertal que no eran visibles con los métodos tradicionales, desde la estructura de sus oídos internos hasta el patrón de desarrollo de sus dientes. Y lo más emocionante, los investigadores están comenzando a extraer y analizar proteínas y otras biomoléculas de especímenes antiguos, lo que podría revelar aspectos de la biología neandertal que no están registrados en su ADN. El análisis del sarro dental, la placa endurecida en los dientes, ha proporcionado información sobre la dieta, la salud y las posibles prácticas medicinales de los neandertales que no eran accesibles a través de los métodos arqueológicos tradicionales. Estos avances tecnológicos prometen continuar ampliando nuestra comprensión de los neandertales. En los próximos años, pronto podremos reconstruir aspectos de sus experiencias sensoriales, cómo percibían su mundo a través de la vista, el olfato y el oído. Podríamos obtener información sobre aspectos actualmente invisibles de su biología, desde sus microbiomas intestinales hasta sus patrones hormonales. Y quizás podamos rastrear los cambios en su diversidad genética y estructura de población a lo largo del tiempo, revelando cómo respondieron a las fluctuaciones climáticas y otros desafíos a lo largo de su larga historia. A medida que nuestro conocimiento sobre los neandertales aumenta, también lo hace nuestra apreciación de quiénes eran. No precursores primitivos de los humanos modernos, sino seres sofisticados con sus propias adaptaciones y capacidades únicas.
Las caricaturas groseras de brutos encorvados y gruñones, que alguna vez dominaron la cultura popular, han dado paso a una apreciación mucho más respetuosa de los neandertales como seres complejos e inteligentes que prosperaron en entornos difíciles a través de una combinación de adaptaciones biológicas y culturales. Esta comprensión revisada está abriéndose camino gradualmente en la cultura popular también. Las representaciones recientes de neandertales en documentales, exposiciones de museos e incluso ficción se han alejado de la imagen estereotipada del cavernícola hacia retratos más precisos y respetuosos que enfatizan su humanidad y sofisticación. Estas representaciones culturales importan, dan forma a la percepción pública e influyen en cómo pensamos sobre la diversidad y la evolución humana. Los neandertales también se han vuelto centrales en las discusiones científicas y filosóficas en curso sobre los orígenes humanos, los límites de las especies y la naturaleza de la inteligencia. Su historia nos desafía a reconsiderar suposiciones profundamente arraigadas sobre el progreso, la superioridad y lo que significa ser humano. Nos recuerdan que nuestro estado actual como la única especie humana superviviente es una situación reciente y quizás temporal. Durante la mayor parte de la historia de la evolución humana, múltiples especies humanas coexistieron en la Tierra. Esta perspectiva fomenta una cierta humildad sobre nuestro lugar en la naturaleza. Los humanos modernos no son la culminación inevitable del progreso evolutivo, sino simplemente la última rama superviviente de un árbol genealógico humano que alguna vez fue más diverso. Nuestro dominio global no es el resultado de una superioridad inherente, sino de un complejo proceso histórico que involucra tanto la adaptación como el azar. La naturaleza sofisticada de los neandertales nos recuerda que muchas capacidades que consideramos únicamente humanas, desde la innovación tecnológica hasta la expresión simbólica, tienen raíces evolutivas profundas y pueden compartirse entre varias especies. Al mismo tiempo, la historia de los neandertales subraya la notable adaptabilidad del género Homo, nuestra familia humana más amplia. Tanto los neandertales como los humanos modernos desarrollaron sistemas culturales y tecnológicos sofisticados que les permitieron prosperar en entornos difíciles, desde los paisajes glaciales de la Europa de la Edad de Hielo hasta los variados hábitats de África y más allá. Esta adaptabilidad, impulsada por la combinación de la evolución biológica y la innovación cultural, ha sido el sello distintivo de nuestro linaje durante millones de años. El destino de los neandertales, su eventual desaparición como población distinta después de cientos de miles de años de adaptación exitosa, sirve como una advertencia y un recordatorio de la naturaleza dinámica de la evolución. Ninguna especie, por bien establecida o exitosa que sea, tiene garantizada una existencia permanente. Los entornos cambiantes, la competencia, los desafíos demográficos y el simple azar pueden conducir a la extinción incluso para seres altamente adaptados e inteligentes. Para nuestra propia especie, que ahora se enfrenta a un cambio climático acelerado, una degradación ambiental y otros desafíos sin precedentes, la historia de los neandertales ofrece tanto una advertencia como una inspiración. Nos advierte sobre la fragilidad potencial incluso de las especies establecidas durante mucho tiempo cuando las circunstancias cambian rápidamente. Pero también nos recuerda la notable adaptabilidad del linaje humano y nuestra capacidad para prosperar en entornos difíciles a través de una combinación de innovaciones biológicas y culturales. La pregunta clave es si podemos aprovechar esa adaptabilidad consciente y deliberadamente,
utilizando nuestra comprensión del pasado para tomar decisiones sabias sobre nuestro futuro. Podemos aprender de los neandertales tanto de su éxito como de su eventual desaparición a medida que navegamos por los desafíos del Antropoceno. Una lección de la historia de los neandertales es la importancia de la diversidad, tanto biológica como cultural. La evidencia sugiere que los neandertales mantuvieron poblaciones relativamente pequeñas y aisladas, con una diversidad genética limitada, lo que los hizo potencialmente más vulnerables a los eventos de extinción. Los humanos modernos, por el contrario, parecen haber mantenido redes de poblaciones más grandes y más conectadas, con más mestizaje genético entre los grupos, lo que ofrece una mayor resiliencia frente a los desafíos ambientales. De la misma manera, la diversidad de las culturas humanas y los sistemas de conocimiento de hoy representan un recurso crucial para abordar los desafíos complejos. Diferentes tradiciones culturales ofrecen variadas perspectivas, bases de conocimiento y estrategias de adaptación que colectivamente amplían la capacidad de nuestra especie para responder a las condiciones cambiantes, al igual que el mestizaje entre los neandertales y los humanos modernos, pudo haber mejorado la adaptabilidad de nuestros antepasados al incorporar variantes genéticas neandertales beneficiosas. El intercambio y la integración de conocimientos culturales diversos pueden mejorar nuestra capacidad colectiva para abordar los desafíos contemporáneos. Otra lección radica en la notable sostenibilidad de los neandertales. Durante cientos de miles de años, mantuvieron poblaciones estables en equilibrio con su entorno, sin alcanzar nunca el tipo de números o consumo de recursos que desencadenarían un colapso del ecosistema. Su tecnología, aunque sofisticada, se basaba en materiales y procesos renovables que dejaban un impacto permanente mínimo en el paisaje. Esto contrasta fuertemente con nuestra situación actual, donde el crecimiento demográfico exponencial y el consumo de recursos están empujando los sistemas planetarios hacia posibles puntos de inflexión. Los neandertales nos recuerdan que es posible desarrollar culturas y tecnologías sofisticadas sin el tipo de devastación ambiental que caracteriza la era industrial y postindustrial. Su ejemplo nos desafía a reimaginar el progreso de una manera que priorice la sostenibilidad y el equilibrio con los sistemas naturales. La lección quizás más profunda de la historia de los neandertales es el recordatorio de que somos parte de una narrativa humana mucho más grande y compleja de lo que a menudo reconocemos. El dominio global actual de nuestra especie representa solo el capítulo más reciente de una larga historia de evolución y adaptación humana que se extiende por millones de años e incluye múltiples especies con diferentes capacidades y estilos de vida. Los neandertales, con sus cuerpos poderosos, sus mentes sofisticadas y sus complejas adaptaciones culturales, representan tanto un espejo como una ventana. Un espejo que refleja aspectos de nosotros mismos que compartimos con estos antiguos parientes y una ventana a las posibilidades alternativas de ser humanos. Su historia no se trata solo de quiénes eran, sino de quiénes somos y quiénes podríamos haber sido en diferentes circunstancias. A medida que avanzamos hacia un futuro incierto, los neandertales nos recuerdan tanto la notable adaptabilidad del linaje humano como la fragilidad potencial incluso de las especies establecidas durante mucho tiempo. Nos desafían a reconsiderar lo que significa ser humano y a reconocer el valor de la diversidad, tanto biológica como cultural, para mejorar nuestra resiliencia colectiva. Su legado perdura no solo en el ADN que muchos de nosotros portamos, sino también en nuestra concepción ampliada de la humanidad y nuestro lugar en la naturaleza. No eran simplemente monstruos de la naturaleza con una fuerza física extraordinaria,
Eran seres sofisticados e inteligentes que representan una expresión alternativa de la humanidad. Su historia enriquece nuestra comprensión de lo que significa ser humano y amplía nuestra visión de lo que podría ser posible para nuestra especie en el futuro. La próxima vez que se miren al espejo, recuerden que para muchas personas, una pequeña pero significativa parte de lo que ven refleja el legado genético de estos notables humanos antiguos. Los neandertales no son solo un capítulo fascinante de nuestro pasado evolutivo, son parte de lo que somos hoy. Sus genes y su historia están entretejidos en el tejido de nuestra biología y de nuestra comprensión de nosotros mismos. Y mientras nos enfrentamos a los complejos desafíos del siglo XXI, desde el cambio climático hasta las pandemias, desde la disrupción tecnológica hasta la transformación social, los neandertales ofrecen una valiosa perspectiva que combina la cautela con la esperanza. Nos advierten sobre la fragilidad potencial incluso de las especies exitosas cuando las circunstancias cambian rápidamente. Pero también nos recuerdan la notable adaptabilidad del linaje humano y nuestra capacidad para prosperar en entornos difíciles a través de una combinación de innovación biológica y cultural. Su historia continúa desarrollándose a medida que nuevos descubrimientos revelan más sobre quiénes eran y cómo vivieron. Cada descubrimiento añade otra pieza al rompecabezas de nuestro pasado humano compartido y amplía nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Los neandertales, una vez descartados como brutos primitivos, han emergido como seres sofisticados y complejos, cuyo legado enriquece nuestra apreciación de la diversidad y las posibilidades humanas. Eran verdaderamente monstruos de la naturaleza, no en el sentido despectivo que a veces se usa ese término, sino en el sentido de seres extraordinarios, notables, cuyas adaptaciones físicas y cognitivas les permitieron prosperar en algunos de los entornos más difíciles del planeta. Su historia merece ser contada no como una nota a pie de página en la evolución humana, sino como un capítulo notable por derecho propio, el cuento de otro tipo de humano que caminó por la tierra junto a nuestros antepasados y cuyo legado perdura en nuestros genes y en nuestra creciente apreciación de la diversidad de la experiencia humana. Así, nuestro viaje a través del mundo perdido de los neandertales llega a su fin. Hemos caminado sobre sus tierras congeladas, nos hemos refugiado en sus cuevas llenas de humo y hemos intentado descifrar los secretos dejados en sus huesos y sus piedras. Hemos descubierto una especie humana que no era ni una caricatura primitiva, ni una simple nota a pie de página en nuestra propia historia. Eran un pueblo por derecho propio, una respuesta alternativa y notablemente exitosa a la pregunta de qué significa ser humano. Durante más de 300.000 años, un periodo de tiempo que hace que toda nuestra historia registrada parezca un breve instante, reinaron en un continente. Resistieron las edades de hielo que habrían aniquilado a especies menos adaptables. Desarrollaron una fuerza física que hoy nos parece casi mítica, no por accidente, sino como una adaptación perfecta a un mundo de presas gigantes y desafíos constantes. Su cuerpo no era una versión bruta del nuestro. Era una máquina de supervivencia finamente ajustada. Pero su verdadera grandeza no residía solo en sus músculos. Estaba en su mente. Una mente capaz de transformar la piedra en bruto, en una herramienta de precisión quirúrgica. Una mente capaz de dominar el fuego, no solo para calentarse, sino para practicar una química primitiva, creando adhesivos complejos mucho antes de que la ciencia tuviera un nombre. Una mente capaz de planificar, cooperar y llevar a cabo complejas cacerías que exigían un conocimiento profundo de su mundo. Crearon una cultura,
Una cultura donde los heridos y los ancianos no eran abandonados, sino cuidados. Una prueba de compasión y lazos sociales que desafía nuestras propias nociones de civilización. Una cultura que quizás encontró una voz en el lenguaje, una melodía en las flautas talladas en hueso y un significado en los símbolos grabados en lo más profundo de la oscuridad de las cuevas. Amaban, lloraban y enterraban a sus muertos. Quizás miraban las estrellas, haciéndose las mismas preguntas sobre la vida y la muerte que todavía nos persiguen. Su historia también es una tragedia de contingencia. No desaparecieron porque fueran inferiores, sino porque un complejo conjunto de factores, un clima inestable, la llegada de una nueva especie humana competitiva y quizás más fértil, y la pura mala suerte conspiraron contra ellos. Su especialización, que había sido su mayor fortaleza durante milenios, quizás se convirtió en su talón de Aquiles en un mundo que cambiaba demasiado rápido. Sin embargo, incluso en su desaparición, no se desvanecieron por completo. Dejaron una parte de sí mismos en nosotros, un legado genético que aún influye en nuestra biología hoy. Cada vez que nuestro cuerpo combate una enfermedad o se adapta al frío, quizás llevamos en nosotros el eco de su increíble resiliencia. Son el fantasma en nuestro genoma, un recordatorio constante de que no estamos solos en nuestra propia historia. La historia de los neandertales es un espejo poderoso. Nos obliga a mirar nuestra propia especie con más humildad. No somos la culminación inevitable de la evolución, sino simplemente los últimos supervivientes de un mundo que alguna vez estuvo poblado por muchas formas de humanidad. Su existencia nos recuerda que la diversidad es la norma de la evolución y que nuestra soledad actual como la única especie humana en el planeta es una anomalía, no una regla. En última instancia, el cuento de los neandertales es una historia profundamente humana, una historia de lucha, de innovación, de comunidad y de supervivencia contra obstáculos abrumadores. Al estudiarlos, no solo aprendemos sobre un pariente extinto, sino que aprendemos sobre nosotros mismos, sobre la fragilidad de la existencia, sobre el poder de la adaptación y sobre los lazos invisibles que nos unen a un pasado mucho más extraño y maravilloso de lo que jamás imaginamos. El rey de la edad de hielo puede haber muerto, pero su reino todavía acecha nuestras cuevas más profundas y su sangre todavía fluye, silenciosamente, en nuestras propias venas. Y así, nuestro largo viaje a través de las edades termina por esta noche. Comenzamos en un mundo poblado de gigantes y múltiples especies humanas, un mundo donde sobrevivir a la noche ya era una victoria. Vimos a nuestros antepasados, los más débiles de todos, usar no sus músculos, sino sus mentes, para innovar, cooperar y, en última instancia, heredar la tierra. Caminamos por las calles impecablemente planificadas de Mohenjo-Daro, maravillándonos de un sistema de alcantarillado que muchas ciudades modernas envidiarían. Presenciamos los rituales grandiosos de Babilonia, bajo la sombra de los sigurats que intentaban tocar los cielos. Cada civilización, un experimento, una nueva forma de responder a las eternas preguntas de la vida en comunidad, la fe y el poder. Exploramos los complejos banquetes de la China imperial, donde cada plato era una filosofía, un delicado equilibrio de sabores diseñado para armonizar el cuerpo y el alma. Luego viajamos al Japón feudal, donde la moderación se convirtió en una forma de arte y donde un simple tazón de té podía contener todo el universo. Mundos donde la comida no era solo sustento, sino la expresión misma de una cultura. Nos reímos de las absurdidades de la higiene medieval, donde se temía más un baño caliente que la plaga misma,
y donde un pastel callejero era una deliciosa apuesta por su sistema digestivo. Temblamos al ponernos el siniestro traje del médico de la peste, esa figura solitaria que caminaba por un mundo devastado, armado solo con coraje y teorías completamente falsas. Cabalgamos junto a los guerreros galos, feroces e indisciplinados, cuyo espíritu de resistencia sigue inspirándonos, incluso si su poción mágica era probablemente solo coraje líquido, y seguimos las complejas intrigas de Juego de Tronos, un mundo de ficción tan brutalmente real que nos recordó que los juegos de poder, la traición y la lucha por la supervivencia son temas tan antiguos como la humanidad misma. A través de todas estas historias surge un hilo conductor, el de la resiliencia humana, nuestra capacidad para enfrentar desafíos imposibles, ya sea una edad de hielo, un imperio en decadencia, una pandemia mortal o un dragón enojado, y encontrar no solo una manera de sobrevivir, sino de crear, de amar, de contar historias y de dejar una huella de nuestro paso. Somos los herederos de todos estos mundos. Llevamos en nosotros el ADN de los neandertales, la sabiduría de los filósofos griegos, el ingenio de los constructores de pirámides y la tenacidad de los campesinos medievales. Cada historia que hemos explorado es una faceta de nuestra propia historia colectiva, un capítulo del gran libro de la humanidad. Esta noche, mientras se preparan para dormir en la comodidad de nuestro mundo moderno, con sus termostatos, sus antibióticos y sus entregas de comida a domicilio, tómense un momento para recordar esos mundos pasados. Recuerden a los cazadores acurrucados alrededor de un fuego precario, a los escribas que grababan historias en arcilla, a las reinas y los reyes que jugaban por tronos hoy reducidos a polvo. Sus luchas, su creatividad y su perseverancia son la razón por la que estamos aquí hoy. Su historia es nuestra base. A medida que la oscuridad se asienta, que el silencio de la noche reemplaza el ruido del día, dejen que estas historias infundan su mente. Dejen que les recuerden la increíble profundidad del tiempo y la increíble tenacidad de la vida. Les agradezco por acompañarme en este viaje. Espero que haya iluminado su mente y alimentado su curiosidad. Que su sueño sea tranquilo, que sus sueños estén llenos de maravillas antiguas y que se despierten mañana con una nueva apreciación por el largo y extraño viaje que nos ha traído a todos a este día. Buenas noches a todos, donde quiera que estén en el mundo, y hasta la próxima vez para otra historia.